Tenemos el placer de recibir a los tiempos al doctor Pablo Estrella Pintimilla. El doctor Pablo Estrella cumplió una muy importante etapa de su vida como director del Centro de Arbitraje y Mediación en la Cámara de la Producción de la SUAY. Bienvenido, Pablo. Buenos días, Gustavo, Rosana, un gusto de compartir a los tiempos realmente con ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Quisiera iniciar este diálogo poniendo el marco, tratando de poner un marco a lo que está sucediendo en el país, revisando una de tantas excelentes obras, bibliografía que existe sobre el diálogo y la resolución de conflictos. Revisemos cuáles son las etapas de un conflicto, cómo se va agravando y las situaciones que trae. En la etapa 1, y lo ponemos en pantalla para quienes nos siguen en internet, un conflicto se produce cuando una persona no hace lo que consideramos que debería hacer. En una segunda etapa, esta situación se repite y nuestra capacidad para justificar el comportamiento de la otra persona decae. En una tercera, esta comienza a ser peligrosa porque nos sentimos con legitimidad para actuar en contra de la otra persona. Nuestra mente ha construido la imagen del enemigo. En la cuarta etapa, ya no se está dispuesto a considerar los pensamientos, sentimientos o la situación de la otra persona. Se amplía la distancia y se pierde la capacidad de diálogo con la otra parte. Y en la etapa quinta, mediante la amenaza, se intenta mantener el control de la situación, agravando más el conflicto, puede llegarse a la agresión. Aplicado esto a la situación ecuatoriana, creo que cualquier comentario está de más. Quisiéramos con usted, Pablo, con la larga experiencia que usted ha adquirido a través de ese trabajo de mediación, de arbitraje en las cámaras de la ciudad de Cuenca, delinear estrategias para solucionar el grave conflicto que se está viviendo en el país. Creo que es una excelente introducción la que se hace al problema del conflicto y a su posible solución. Yo creo que a partir de eso, pues, se me da la oportunidad de poder analizar la coyuntura tan grave que vive el país a partir de la solución de los conflictos. Quizás a mí me gustaría, Gustavo, hacer una primera apreciación, observación de que la palabra diálogo ha sido vaciada de sus contenidos. Hoy más que nunca y desde hace mucho tiempo, realmente se ha vuelto una suerte de triquiñuela en la que realmente todas las personas utilizan. A veces plantea como ofertas electorales, se plantea como una graciosa concesión que quienes manejan el poder en cualquiera de sus manifestaciones dan a sus mandantes. Y esto creo que es una gran equivocación, que hay que resignificar el contenido de la palabra diálogo. En términos muy generales, solamente es un medio adecuado, eficaz, que tenemos las personas que se supone que somos racionales y razonables para entendernos de manera debida a través del lenguaje en sus diferentes manifestaciones, sobre todo a través del lenguaje articulado. Entonces, yo creo que todo eso ha sido vaciado de contenidos y realmente el diálogo se aplica a cualquier cosa. Y si nosotros creemos profundamente en el diálogo, que tenemos que utilizar todos los días, y lo hacemos, y muchas veces para solucionar una serie de problemas a partir de las etapas que se han planteado, yo creo que la mediación política es una de las mediaciones más interesantes que existen, pero de las más complejas. Y por lo tanto, a mí sí me gustaría también hacer 2 o 3 precisiones respecto a lo que significa mismo la utilización de los denominados medios alternativos de solución de conflictos. Muy rápidamente, ¿no es cierto? Yo creo que primeramente hay que hacer una diferenciación entre los niveles de conflicto en términos generales, es decir, puede partir de un dilema, se convierte en un problema, se hace un conflicto y finalmente si no se resuelve el conflicto puede convertirse en un conflicto escalado que necesariamente lleva a la violencia. Y debemos recordar que la violencia es la sinrazón de la fuerza, mientras que el derecho es la fuerza de la razón, así se supone por lo menos. Entonces yo creo que también hay que hacer una diferenciación entre lo que significa el diálogo en términos generales, pero también la negociación, la mediación, el arbitraje, y un aspecto muy importante que no se toma en cuenta muchas veces, que es la prenegociación.
Entonces, cuando estamos frente a un problema que se ha suscitado entre dos personas, entre dos o varias partes, la primera alternativa que tenemos es utilizar el diálogo, esta nueva significación que debe tener, para que cada una de las partes pueda expresar cuáles son sus posiciones, sus intereses, sus necesidades, y a través del diálogo, en alguna forma, avanzar en el proceso de encontrar una solución a ese problema. Todos los días estamos negociando. Si ustedes pregunto a ustedes o a cualquiera de nuestros distinguidos radioescuchas, pues si hacemos un recuento de los problemas que hemos tenido en las últimas 48 horas, vamos a ver que han tenido muchos problemas que ir resolviendo. O sea, la negociación es la parte fundamental. Cuando dos partes ya no pueden entenderse, se da el caso de la mediación, es decir, en el cual hay que establecer la diferencia de que la negociación la mediación es una negociación asistida. ¿Por quién? Por un tercero neutral, que sin ser él el dueño del problema, coadyuva a partir de un conjunto de técnicas que aprende, por supuesto, que son necesarias saberlos, a que las partes construyan un acuerdo del estilo ganar-ganar. El arbitraje, bueno, es otro problema, ahí es cuando las partes escogen a que alguien resuelva de manera definitiva un problema y prácticamente dicta un laudo que es una sentencia, ¿no es cierto? Pero lo que no se toma en cuenta muchas veces es la prenegociación, que se da cuando los conflictos llegan a un plano tal que se comienza, como se decía hace un momento, a satanizar a la otra parte. Yo creo que uno de los problemas más graves que existen es de que ya cuando se escapa de las manos, como se dice vulgarmente, un conflicto y no se puede solucionar entre las partes que son parte de ese conflicto, y ya no tampoco el mediador ha podido hacer algo en un momento tal, se llega a la etapa de violencia. Y creo que la violencia es un problema que sabemos dónde comienza, pero no dónde termina. Por lo tanto, yo creo que un conflicto como el que estamos viviendo, pues lo importante hubiese sido, o quizás sea necesario todavía, una prenegociación, que es una etapa previa a la mediación, previa a la negociación, es decir, conseguir que las partes de común acuerdo lleguen a establecer condiciones básicas para sentarse a una mesa de negociar. Me parece que eso no se ha hecho en el país, ni se ha hecho mucho tiempo, ¿no? Tampoco lo que pasó en octubre del 2019 fue una fuerte remedio de mediación, que no creo que consiguió absolutamente nada y que salvó la campana, como se dice, el hecho de la pandemia que trajo tantos otros problemas. Una de las opiniones más valiosas que hemos rescatado de las últimas horas, de esas últimas conflictivas, tensas horas cuando se jugaba en buena parte el futuro del país en la Asamblea, aún se lo juega por supuesto, pero ha tomado una deriva a la ratificación del presidente Guillermo Lasso. Aparicio Caicedo, uno de los consejeros del presidente Guillermo Lasso, dijo: lo que toca ahora es humildad para reconocer errores, decisión para enmendarlos, constancia para apuntalar aciertos. Esperemos que el presidente de la República, los miembros de su gobierno lo escuchen. Pero quisiera insistir en la línea en la que usted venía desarrollando sus ideas, en ese objetivo prioritario que debe tener el diálogo primario, que es informar y es también aprender. Y en un segundo plano y como consecuencia debería surgir acuerdos concretos o soluciones. Sí, yo creo que en ese sentido los procesos de negociación, de mediación, los medios alternativos de solución de conflictos y cualquier forma de diálogo serio es un proceso ético. Yo creo que eso es fundamental. Tiene que estar marcado por valores. En el caso de la negociación o de la mediación política, sociopolítica, es fundamental que se pongan los bienes superiores que estamos defendiendo. En este caso es indudable que el bien superior es el país, es el mantenimiento de la democracia, porque las dictaduras no necesitamos negociar, no necesitamos mediar, simplemente se impone y punto. Muchas veces dictaduras disfrazadas de sistemas democráticos pues hacen lo que les da la gana. Entonces no es necesario allí, pero la democracia es una necesidad. Toda persona que se crea que tenga la capacidad de ser líder, no un mero director, un mero administrador, sino un líder, como deben ser quienes manejan la cosa pública, tienen la obligación de sentarse a dialogar, porque la democracia implica eso. Y lo que se está consiguiendo es de que realmente haya perdido todo el valor que puede tener, y eso a mí personalmente me preocupa.
El hecho de que se desgaste también, así como se ha desgastado la palabra diálogo, se desgaste lo que es la negociación, la mediación, estos medios alternativos de solución de conflictos, que en el fondo lo que apuntan, como el nombre los dice, son medios para conseguir una cultura de paz, que es la única alternativa en la polarización espeluznante que vive el mundo actualmente. Pablo, entonces yo creo que sí, Pablo, yo creo que también sería importante hacer un análisis de qué es lo que ha pasado recientemente. El presidente de la República decidió suspender, abandonar, romper, no sé cuál es la palabra más adecuada, romper el diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, diciendo que él con Leonidas Issa no se sentará en una mesa a avanzar en este proceso. Pero además vemos quienes han estado de mediadores, si bien como garantes del diálogo estuvo el ex juez de la Corte Constitucional y Elsie Monge, estuvo mediando el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien el día de ayer votó por la destitución del presidente Lasso. Entonces quizás es importante entender si bajo estas circunstancias es posible realmente hablar o avanzar en un diálogo, como hemos dicho y hemos insistido, que sea sensato, que sea transparente, que sea además un ejercicio de humildad y de ceder posiciones, en este caso de las partes en conflicto. Sí, Rosana, yo suelo decir que la mediación es un arte, la negociación es un arte, porque están implicadas muchas cosas humanas y todas las capacidades de los seres humanos para comunicarnos, pero también es una técnica, y eso muchas veces no se lo entiende. Con todo el respeto que se merecen las personas, se cree que simplemente una persona que tiene cierto prestigio social puede negociar, mediar, cuando realmente se requiere, si bien esas personas pueden representar, ayudar para que se pueda conseguir una prenegociación y después una negociación, pues también tiene un proceso técnico. No se puede hacer una negociación, una mediación así nomás de la noche a la mañana, tanto cuando están en juego los intereses de la patria, tanto cuando están en los intereses de amplísimos sectores sociales. Entonces, frente a lo que tú preguntas, yo creo que es interesante analizar, por ejemplo, para lo que yo consideraría ha sido un conjunto de deficiencias respecto a este proceso de negociación. Primeramente que hay que hacer una diferencia también entre posiciones e intereses. Las posiciones son las que nosotros tenemos como seres humanos que somos, como grupos que somos. Para poner un ejemplo un tanto común, una persona puede decir, yo quiero que se me pague la deuda hoy, y la otra persona puede decir, yo no lo pago la deuda hoy. Esas son las posiciones. Pero justamente la mediación lo que permite es que detrás de las posiciones entendamos los intereses que hay detrás. Entonces lo que una persona está diciendo es, yo quiero que me pague la deuda, porque necesito rescatar el dinero, y la otra persona le está diciendo, no puedo pagarle hoy porque no tengo. Entonces ahí viene la tarea del mediador para hacer que las partes puedan ir encontrando un acuerdo en el cual a una satisfaga el interés de obtenerle dinero y la otra que le dé un plazo para poder pagar en los mejores términos. Entonces eso pasa también en la negociación política y mucho más delicada la situación que ahí se plantea. Ahora, para el diálogo tienen que estar claramente identificados los actores, Pablo, y a lo largo de estos 17 días, en los días previos inclusive, hemos visto un desconocimiento o una descalificación de los actores de parte y parte. El paro se inició con frases de Leonidas Issa en el sentido de que no hay diálogo, solo exigiremos respuestas concretas a nuestras 10 demandas. Los sindicatos también señalaron, con este gobierno no se puede dialogar, la situación se solucionará en las calles, palabras más, palabras menos. Guillermo Lasso ha dicho el día de ayer que no volverá a sentarse a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no los intereses de sus bases. ¿Cómo salir de esta coyuntura? Es que lo que sucede es de que muchas veces cuando se dan conflictos de esta naturaleza se cae inmediatamente en la satanización. Entonces yo creo que lo que impide que realmente podamos establecer un verdadero diálogo es ese proceso de deslegitimar a la otra persona como legítimo constatatario. Y frente a un conflicto donde hay una o varias partes, tenemos que establecer claramente que la otra parte también tiene sus intereses, tiene sus posiciones, tiene sus reivindicaciones, de lado y lado. Entonces,
si bien en el caso de los 10 puntos han sido planteadas las posiciones de la CONAIE, yo creo que si se quería realmente negociar, si se quería hacer un proceso de mediación, si se quería a través del diálogo conseguir una solución a ese problema de hecho que ya estaba dado, no se podía seguir poniendo más gasolina al fuego, ¿sí? De lado y lado, porque eso únicamente conduce a este proceso en el cual ya se rompe el diálogo de manera definitiva. Entonces, si el gobierno, por ejemplo, tenía la decisión de dialogar, como siempre lo ha dicho, y que es el único medio posible, además existe un reclamo social a que ese es el único medio posible, tenía que preparar correctamente una buena negociación, una buena mediación. A mí me admira, por ejemplo, que la expresión de 300 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Fundación Esquel, hayan exigido el diálogo y que no se haya tomado en cuenta de lado y lado esa importante expresión de la sociedad civil, y que simplemente se pueda llegar al diálogo, todos satisfechos por el diálogo, pero un diálogo que no conduce absolutamente a nada. Yo creo que en la etapa de prenegociación tiene que hacerse un establecimiento de condiciones externas e internas que permitan un resultado positivo. Por ejemplo, no se puede llegar a una mediación, el ministro de gobierno con algún asesor o dos asesores y una asamblea de la CONAIE, pues esas son condiciones que no van realmente a conseguir una negociación seria. Paco Moncayo, hablando de los errores del gobierno, habló también de los portavoces de las posiciones del gobierno, y él, siendo un militar de carrera, criticó de que dos de los principales portavoces del gobierno, sobre todo en las primeras instancias del diálogo, fueron un jefe policial y un jefe del ejército. Exacto, ese es un error que se comete a nombre de más bien utilizar la fuerza en vez del diálogo, ¿no es cierto? Y lo mismo tenemos que decir en el caso de la CONAIE y sus dirigentes, ¿no? En un momento tal, diríamos, no se puede sentar a una mesa de diálogo simplemente sin haber evitado absolutamente ninguna de las condiciones mínimas para poder dialogar, por lo menos hacer una tregua como pedía la Iglesia, ¿no? Entonces yo creo que son condiciones que no se han establecido y esos son las consecuencias del fracaso del diálogo. Entonces, desde el punto de vista, pues, yo creo que tienen que intervenir estos aspectos técnicos y, por supuesto, me imagino yo que un gobierno debe tener necesariamente un cuerpo de asesores que sepan mínimamente este tipo de situaciones respecto a la negociación y la mediación. Este es uno de los importantes temas sobre los cuales hay que reflexionar. Tiene que hacerlo particularmente el gobierno, su capacidad de manejo de una crisis. Es la única forma de manejar una democracia. Claro, si no hay crisis, mejor, pero como permanentemente hay crisis, unas más agudas que otras que llegan a medidas de hecho, tiene que saber manejar una situación de crisis. A mí, por ejemplo, otro de los errores gravísimos que ha cometido el gobierno es ir poco a poco dando un conjunto de reivindicaciones que en alguna forma quieren decirse, nosotros nos estamos portando bien y hemos hecho todo, no hay lugar al paro, cuando realmente hay una evidencia real, histórica, de que existe un paro de por medio, que no debe haber sucedido, quizás sí, pero ya se da. Además, no creo que no sanaron de ninguna forma las heridas que se produjeron también en octubre del año 2019. Entonces, y además las reivindicaciones, por supuesto, ancestrales que tiene la raza indígena, los grupos indígenas, y que no han sido debidamente tratadas en ninguno de los gobiernos como deberían serlo. Entonces, me parece que en un momento tal, yo comienzo a ceder y a dar y cierto tipo de medidas, decretos, entonces, ¿con qué llego a negociar? Yo creo que hay que hacer una explicación clara de lo que significa también la diferencia entre ceder y conceder. Ceder es, por supuesto, darle piola a la otra persona para que en alguna forma siga exigiéndome, ¿no? Conceder es cuando realmente cedemos, pero de manera consensuada. Es decir, si una persona cede una parte, la otra también tiene que ceder. Pero me parece que el gobierno, por ejemplo, a través de expedición de decretos, de ofertas, en fin, de alguna forma fue cediendo todos los elementos que podrían ser concedidos en una relación dinámica, directa, franca, ética,
entre los actores en conflicto. Ahora, una de las críticas que se ha hecho a la contraparte, a Leonidas Issa concretamente, ha sido una clara intransigencia, un cambio además en lo que serían referentes para este diálogo. Ya no fue la demanda de los 10 puntos, se pusieron condiciones diferentes, se exigieron espacios como el de la Casa de la Cultura, el arbolito, se concedió por parte del gobierno para tener una respuesta aún más agresiva. Sí, ese es uno de los problemas más graves, ¿no? Es decir, cuando la negociación se vuelve lo que en la escuela de Harvard se llama la negociación por posiciones, la negociación se interrumpe. Es decir, no hay negociación ya, porque cada quien está encaprichado en su posición, ¿sí? Y por supuesto ya no hay lugar al diálogo. Entonces más bien se utilizan todo tipo de mecanismos de fuerza, de chantaje, de diferentes formas para hacer que la otra parte ceda frente a esa posición. Y de alguna forma eso se ha conseguido, ¿no? Otra cosa de la negociación por intereses y principios, tanto más de una negociación política, que el interés fundamental es el destino de este país, que no se entiende que tiene que ser dentro de un régimen democrático. Por supuesto que hay muchos aprovechadores, ¿no? De todo lado, pescando a río revuelto. Entonces, en el sentido también, pues yo creo que tienen que esclarecerse las posiciones, cuáles son los intereses que están detrás de esas posiciones, y solamente así podemos llegar a una negociación en la cual podamos obtener resultados. Y si no es posible, entonces tiene que establecerse la mediación, pero eso implica que 1 o 2 mediadores con un equipo de trabajo, porque es un proceso muy complejo, como se han hecho en muchas guerras para obtener una tregua, por la firma de un armisticio, con muertos de por medio también. En un momento tal, es un equipo que tiene que en alguna forma ir procesando, tanto en términos externos como internos, hasta llegar a conseguir un proceso de negociación, viendo qué partes son negociables, qué partes quedan, haciendo resúmenes. Es la tarea de un mediador, ¿no? Y creo que esa figura debe ser rescatada, sí, por personas de buena voluntad. Por ejemplo, a mí me admira que en un momento tal se convoque y se ceda frente a una cosa que me parece interesante, el hecho que las 5 funciones del Estado estén presentes. ¿Pero qué? Como convidados de piedra, ¿qué papel cumplen? ¿A dónde van? Entonces, simplemente eso, en vez de dar una solución al problema, más bien puede complicarlo, ¿no? Porque de por medio estaba también el problema de la destitución en uno de los poderes del Estado. Entonces, yo creo que falta una claridad ética. En primer lugar, eso insisto mucho, porque el hecho del valor de la palabra empeñada, que es lo que trata de rescatar la mediación, el hecho de saber escuchar a la otra parte, el saber conceder a la otra parte, el saber de hacer acuerdos básicos, mínimos, y después de ir avanzando en ese proceso puede dar resultados. De otra manera sucede lo que estamos viviendo en este momento. Entonces llega a un nivel de mayor contradicción, de mayor satanización, la otra parte es el malo, yo soy el bueno y viceversa. Entonces eso entrampa, ¿no? Yo creo que en ese sentido es gravísimo lo que está pasando en el país, porque vivimos una crisis de institucionalidad muy grave, una crisis moral, ética, que no vemos por dónde va a salir. Así es. Y si realmente la situación es muy compleja y a momentos se lo ve como una verdadera encrucijada. Usted ha insinuado ya lineamientos en forma general, pero y para finalizar, Pablo, ¿se atrevería usted, entendiendo la gravedad y la complejidad de la situación actual, a sugerir una hoja de ruta, posibles actores en la situación actual? Yo creo que en ese sentido hay personas en Quito mismo, personas muy expertas, por ejemplo, en prenegociación, el doctor Jorge Salles, que es un profesor boliviano que vive mucho tiempo en el Ecuador y es un experto en prenegociación. Hay un grupo de personas en torno a las cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, en fin. Pablo Zambrano, creo que hasta hace poco fue director presidente de la Cámara, de la Federación de Cámaras de Industrias, es un excelente mediador. O sea, digamos, el problema no es de que se trabaje individualmente, sino quizás de un grupo, ¿no? Pero que exista el beneplácito de las partes para entender un proceso desde el punto de vista técnico y no solamente desde el punto de vista, yo no diría político, ¿no? Sino politiquero. Es decir, no puede seguir el canibalismo en la clase política, que eso es lo que mal enseña a los ciudadanos y que desgraciadamente hace que también entremos en este tipo de polarización excluyente que no conduce a nada,
y que por desgracia es fomentado desde las redes sociales, que hay una irresponsabilidad completa para expresar criterios que se van en contra de toda forma de convivir social. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado y su valiosísimo criterio, Pablo. Muchas gracias, Gustavo, Rosana, un buen día. El doctor Pablo Estrella fue director del Centro de Arbitraje y Mediación en la Cámara de la Producción de la SOAI, en las cámaras de la producción.